Es posible que los animales no puedan formar palabras, pero ciertamente pueden comunicarse. Los pájaros usan canciones y llamadas, y otros animales usan una combinación de sonidos y movimientos para comunicarse. Los primates tienen un sistema avanzado de comunicación, que incluye vocalización, gestos con las manos y lenguaje corporal. Pero incluso los primates se quedan cortos en lo que el hombre ha podido lograr, el lenguaje hablado. Nuestra capacidad para formar un número ilimitado de pensamientos en palabras habladas es una de las cosas que nos separan de los animales. Si bien sabemos que el lenguaje apareció por primera vez entre el Homo sapiens hace 30.000 y 100.000 años, el secreto de cómo evolucionó el lenguaje aún se desconoce, y las teorías dominantes se dividen en dos campos, claramente diferentes. Una teoría ampliamente aceptada es que el lenguaje surgió como una adaptación evolutiva, que es cuando una población experimenta un cambio en el proceso a lo largo del tiempo para sobrevivir mejor. Ahí es donde la idea de la selección natural entra en juego, que es la noción de que los rasgos físicos específicos de una población hacen que una población tenga más probabilidades de sobrevivir a su entorno. Piensa en la tortuga y su caparazón. La idea aquí es que el lenguaje se creó para ayudar a los humanos a sobrevivir. 1. Los humanos necesitaban comunicarse entre sí para poder cazar, cultivar y defenderse con éxito del duro entorno circundante. Poder comunicarse usando el lenguaje le dio a la especie humana una clara ventaja de supervivencia. Y 2. El lenguaje era necesario para la interacción social, según quienes suscriben la teoría de la adaptación. En su artículo Lenguaje natural y selección natural, los investigadores Steven Pinker y Paul Bloom teorizan que una serie de llamadas o gestos evolucionaron con el tiempo en combinaciones, dándonos una comunicación o lenguaje completo. A medida que las cosas se volvían más complicadas a su alrededor, los humanos necesitaban un sistema más completo para transmitir información entre sí. Piénselo así: el hombre primitivo ve un grupo de ciervos que quiere cazar. Gruñe un sonido a su compañero de caza que significa ciervos cerca. Un día llega una tormenta y el cazador se da cuenta de que los truenos ahuyentaron al ciervo. Como resultado, el cazador pasa hambre hasta que pasa la tormenta. Con el tiempo, el mismo cazador también aprende a reconocer las señales de advertencia del mal tiempo, cielos oscuros y viento en aumento. El hombre primitivo se da cuenta de que cuando el cielo se oscurece y el viento se levanta, necesita decirle a su compañero de caza que acelere la persecución del ciervo. Por lo tanto, se le ocurre una serie de gruñidos que hacen referencia tanto al ciervo como al mal tiempo. Esta serie de gruñidos fue el comienzo de una adaptación evolutiva que finalmente se convirtió en lenguaje. A medida que los humanos aprendieron más sobre cómo sobrevivir mejor, desarrollaron la necesidad de comunicar estos métodos de supervivencia a su población. Y esa es la teoría de la adaptación en pocas palabras. La otra teoría en competencia, planteada por el lingüista Noam Chomsky y el biólogo evolucionista Stephen Jay Gould, es que el lenguaje evolucionó como resultado de otros procesos evolutivos, lo que esencialmente lo convierte en un subproducto de la evolución y no en una adaptación específica. Por supuesto, los investigadores ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre lo que constituye el lenguaje entre el hombre primitivo. Para aquellos de ustedes que piensan que ambos bandos presentan argumentos bastante buenos, hay buenas noticias. No son mutuamente excluyentes. Si bien la ciencia ahora nos muestra que es probable que ya existieran estructuras neurales que permitieron que el lenguaje evolucionara, lo que significa que probablemente fue exacto. Eso no necesariamente explica el lenguaje en su totalidad, con todas sus complejidades. Encadenar palabras en oraciones y la noción de gramática en el lenguaje puede tener mucho que ver con la selección natural. Entonces, quizás el lenguaje fue originalmente exacto, pero fue refinado a través de la selección darwiniana. Seguramente un Homo sapiens con habilidades de comunicación más avanzadas tendría algún tipo de ventaja evolutiva sobre su primo gruñón de una sola palabra, pero ese Homo sapiens más refinado ni siquiera tendría la oportunidad de pronunciar su primera oración si su cerebro no lo hubiera hecho.